en esta predicación. Dios Todopoderoso, Señor, sabemos que tú lo eres todo, sabemos que tú eres el creador del universo y por quien existen todas las cosas. Padre del cielo, te damos gracias por estar aquí con nosotros, Señor, y te oramos, Padre del cielo, que por medio de tu palabra nos hagas conocerte cada día más, Señor, para que podamos ser transformados, para que nuestras vidas sean agradables a tus ojos, Padre del cielo. Ponemos esta predicación en tus manos, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La predicación de hoy se llama Confiando verdaderamente en Dios. Muchos de nosotros confiamos, decimos que confiamos en Dios, pero ¿verdaderamente confiamos en Dios? Vamos a analizar un poquito eso, a ver en qué punto cada uno de nosotros estamos. Para el efecto vamos a repasar un pasaje bastante corto, de todos conocido, pero de ahí vamos a extractar dos o tres cosas. No lo vamos a analizar al detalle ese pasaje, pero sí vamos a extraer de ahí varias cosas, y el pasaje es Mateo 8, del 23 al 27, que los invito a que lo lean conmigo. Mateo 8, 23 al 27 dice así: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y vamos a empezar analizando algo respecto del poder de Dios. Todo, nosotros lo sabemos, todo en la tierra nos muestra la grandeza y el poder de Dios. La creación física del universo y el acontecer de la historia nos muestran claramente que Dios gobierna, administra, controla, sostiene y tiene poder sobre todo lo que existe y sucede. Dios es Dios, y la palabra Dios encierra todo esto que dije y muchísimo más. Él lo es todo. Él es soberano. Nada, absolutamente nada se escapa del poder de Él. La otra vez decíamos que si hubiera una partícula ínfima en el universo, en todo el universo, una partícula que no estuviera bajo su dominio y su poder, esa partícula daría al traste con todo el universo y acabaría con todo. Dios está en control de absolutamente todo. Y ese control de Dios sobre todas las cosas y su omnipotencia lo pudimos observar algo al estudiar algunos pasajes del libro de Daniel, lo que hicimos en días pasados, y al observar cómo Dios castiga, cómo Dios actúa al castigar a los pecadores, en lo que vimos en los pasajes de Samuel y los amalecitas, y cómo la voluntad de Dios prevalece y es la que sucede. Nada escapa al control de Dios. Ni siquiera ese pensamiento que tú tienes bien profundo en tu mente, ni siquiera eso se escapa al conocimiento de Dios ni a su control.
Y de que Él está en control de todo, eso lo podemos observar de pasta a pasta en la palabra de Dios, todo lo que se habla allí, y en la historia universal, hasta nuestros días. Donde veamos, ahí vemos que Dios está en control. Es más, todo lo que sucede, todo lo que acontece, sucede porque esa es la voluntad de Dios. Todo lo que sucede, nada se escapa de su control. Entonces, todo lo que sucede, sucede porque esa es la voluntad de Dios y porque Él permite que eso suceda. Cualquier cosa que pase en tu vida está bajo el completo control de Dios. Todo. Además de todo esto, sabemos a través de su escritura, a través de su palabra, que Él ejerce su voluntad en todo con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Dios para haber hecho todo eso y qué es lo que quiere con toda la creación y qué es lo que quiere de tu vida y demás? Él quiere un solo objetivo: que la gloria de Dios sea exaltada por todos y por todo. Todo lo hace Dios para su gloria. Ese es el propósito de Dios con toda la creación, que su gloria sea exaltada, adorada, bendecida, tenida en cuenta. Incluso en Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y hay muchos otros versículos donde se habla así directamente: esto se hace para la gloria mía, yo hice esto para mi gloria. Entonces, diríamos que Dios, por su voluntad, permite los desastres naturales y todo lo malo y bueno que nos sucede. Diríamos entonces que Dios ordena y permite todas las pruebas y momentos difíciles por los que creyentes y no creyentes atraviesan. Dios ordena y permite ese problema que tú tienes y que no sabes cómo solucionarlo. ¿Eso es porque Dios lo permite? ¿Dios quiere que tú pases por esos problemas? La respuesta a esos interrogantes es sí. Sí, Dios quiere que tú pases por esos problemas que tú tienes en este momento. Es su voluntad y por eso están sucediendo. Si no fueran su voluntad, no estarían sucediendo porque de Él depende todo. ¿Cómo podemos entonces entender y aceptar que nosotros, los creyentes que hemos puesto nuestra fe en Dios y hemos creído en su Hijo como nuestro Señor y Salvador, tengamos que sufrir pruebas y momentos difíciles? ¿Cómo podemos entender eso? Momentos difíciles como enfermedades, conflictos familiares, dificultades financieras, o en general cualquier otro tipo de prueba. La respuesta a esto la podemos encontrar al aclarar lo que entendemos cada uno de nosotros por fe, y al entender cómo Dios usa las pruebas para aumentar nuestra fe y para conformarnos a la imagen de Cristo Jesús, tal como lo dice en Romanos 8, 28 y 29, donde dice: y sabemos que a los que aman a Dios, a ellos, no a todo el mundo, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que les sucede les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Todas las pruebas, todas las situaciones que tú sufres, situaciones por las que estás pasando, que has pasado en los años anteriores, todo eso, si eres creyente, si eres de los que aman a Dios, todo eso Dios lo usa para ese propósito, para que tú seas cada día más parecido a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo Jesús.
El concepto que tenemos de Dios pareciera que lo tenemos solo como conocimiento intelectual. No lo vivimos experimentalmente en nuestras vidas, pero decimos que tenemos fe en Dios. Pero cuando se dice, ¿tú tienes fe en Dios? Sí, yo tengo fe en Dios, pero muchas veces sucede que ese decir yo tengo fe en Dios quiere decir que tiene un conocimiento de Él, de que Él es, que Él tiene este atributo, tiene este otro atributo, que Él hace, que Él conoce, que es todopoderoso y demás, como una serie de atributos que uno se aprende en una lección. ¿Tienes fe en Dios? Sí, yo creo que Dios es todo eso. Eso no es fe. Forma parte. Conocer cosas de Dios forma parte. Pero algunas veces limitamos el concepto de fe y lo reducimos a un hecho momentáneo. Cuando decimos, yo creo en Cristo Jesús. Nuestra fe, ¿usted tiene fe en Cristo Jesús? Sí, yo creo en Cristo Jesús. Y hacemos todo ese concepto de fe, y lo hacemos así porque se nos dice que si decimos eso, si decimos creo, eso ya es fe y es suficiente para ser salvos. Y es suficiente para ser justificados. Diga creo, y ya. No, eso no es así de sencillo. No es así de fácil. No es solo un momento. No es que si tú tuviste fe en algún momento en tu pasado y dijiste creo, entonces ya eres salvo y ya tienes el reino de Dios asegurado. Eso no es así. No es solo un momento. Una frase para decir como si fuera una cuestión mágica. Di abracadabra, ya listo. Quedó todo eso listo. No. Eso no es así. Pero a veces se toma como que si la fe fuera eso únicamente. La verdadera fe, aquella que el Espíritu de Dios nos da en el momento en que somos regenerados, solo por la gracia de Dios, Él regenera a alguien. En ese momento, cuando Él nos da nueva vida, cuando Él nos regenera, es que recibimos la fe. La verdadera fe, aquella que el Espíritu de Dios nos da en el momento que somos regenerados, o sea, en el momento en que nacemos de nuevo y nos arrepentimos, esa fe implica lo siguiente: no es solo en decir, sí, yo creo que Dios existe y Él es así, Él es asá, y que Jesús vino y murió en la cruz y listo, eso lo creo, como si fuera conocer de la historia de la humanidad. La verdadera fe implica una completa confianza en Dios. No es solo en decir, creo, o saber ciertas características de Él. Lo otro es la vivencia de esa fe. No es solo saber eso mentalmente, es la vivencia de esa fe. Una completa confianza en Dios. Una aceptación incondicional de su voluntad bajo el entendimiento de que Dios es soberano y todopoderoso. Repito, es una aceptación incondicional de su voluntad bajo el entendimiento de que Él es Dios todopoderoso y soberano. Es un completo darnos a Él y entregarle todo lo que somos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestros deseos y sueños. Es entregarle todo. Eso es fe, es vivir eso que dices creer que Dios es esto, es vivirlo, es confiar en Él completamente. Yo confío en ti completamente y te entrego todo lo que yo soy. Creo todo lo que tú dices, hago todo lo que tú me ordenas. Entiendo que si me pasa algo es porque tú quieres que eso suceda, porque sé que tú eres Dios. Eso es tener fe, vivir la fe. No es únicamente creer que Dios es nuestro creador y que su Hijo Cristo Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Esto también lo saben y lo dicen los demonios. Ellos saben. Lo ve uno en la Biblia, que ellos
saben quién es Jesús, el Hijo de Dios, pero ellos no someten sus vidas a Dios. Entonces no es solo creer que ellos existen, nada. Los demonios no someten su vida a Dios, ni le obedecen, ni se arrepienten, todo lo contrario. Ellos lo que quieren es conservar su independencia y su lucha contra Él. Es lo que hacen los demonios. Ellos saben de Dios, más que cualquiera de nosotros. La fe del creyente es aquella que acepta a Dios incondicionalmente y le obedece en todo lo que Él demande. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos da el poder suficiente para obedecerle y vivir por y para Él. Lo sabemos. No hemos dicho nada nuevo. Solo el énfasis que quiero poner sobre el hecho de que toca en realidad vivir esa fe, sentir esa fe, convencerme completamente de quién es Dios y entregarle todo lo que yo soy. El pasaje de hoy nos muestra cómo nuestra fe flaquea cuando enfrentamos alguna prueba. Y eso nos pasa a todos, nos ha pasado a todos. Tenemos alguna prueba y nuestra fe empieza a flaquear y le fallamos a Cristo. En esos momentos es cuando vemos que muchas veces nuestra fe es solo intelectual. Sabemos de Dios. Pero gracias podemos dar porque Jesús, Él sí no flaquea. Nuestra fe flaquea. Jesús no flaquea. Y Él nos ama y quiere que nuestra fe sea íntegra, completa, y que la pongamos a funcionar en absolutamente todo, para que nos demos cuenta que no tenemos la fe suficiente. Y Él nos prueba para eso, para que nos demos cuenta que flaqueamos y no tenemos la fe suficiente. Él nos envía pruebas para que entendamos que la fe es vivencial, es día a día en nuestra vida, no es solo teórica, es del vivir diario. ¿Cómo confías en Dios? Vamos a la lectura de Mateo 8, versículo 23, y dice: y entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Jesús y sus discípulos habían estado todo el día trabajando en las cosas del Señor. De acuerdo al relato de Mateo, los versículos anteriores. Jesús había sanado a un leproso. Jesús sanó al siervo del centurión. Jesús dijo, al centurión le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión le dijo que eso no era necesario, pues con solo que él dijera era suficiente. Entonces Jesús admiró y le reconoció al centurión esa fe que tenía. Ese mismo día Jesús sanó a la suegra de Pedro y también realizó muchas otras sanaciones y dio muchas explicaciones sobre el reino de Dios en sus discusiones con los fariseos y demás. Un día muy agitado. Toda esa actividad fue muy extenuante y Jesús quería que Él y sus discípulos descansaran un poco. Él se sintió cansado. Y además ya era casi de noche. No olvidemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y por ser 100% hombre, pues a Él le daba hambre y Él se cansaba. Y Él en ese momento estaba cansado. Jesús estaba tan cansado que subió a la barca y se durmió. Ahí mismo. Subieron los otros discípulos y él subió y se durmió. Después de un rato vino la tempestad. Una tempestad, de acuerdo a lo que hablan acá, una tempestad que no era algo muy desconocido para los discípulos que estaban familiarizados con pescar allá
en ese mar, ¿sí? No era algo desconocido, pero esta fue especialmente grande. Allá en ese mar de Galilea, que es un lago grande, por las temperaturas y los vientos y demás, y el frío que baja por las montañas y el calor del agua y del ambiente, genera un choque que produce unas tempestades y unas tormentas bastante serias, ¿sí? Pero esta fue súper especial porque los discípulos que estaban familiarizados con eso, ellos se asustaron porque las olas eran más altas, cubrían la barca, tal como dice esta. No era cualquier tempestad. La tempestad, y él dormía. ¿Cómo sería el cansancio que ni siquiera el bamboleo de la barca lo despertó? Él, tranquilo, ahí, durmiendo, Jesús. Pero esta tormenta fue algo tan especial que todos se amedrentaron. Y tal sería el cansancio de Jesús que permanecía dormido. Imaginémonos ese cuadro. Los discípulos amedrentados, asustados, y ahora ¿qué hacemos? No podemos hacer nada, ¿a qué recurrimos? No hay nada a qué recurrir. ¿Y qué hacemos? ¿Sí? Y al otro lado, allá, Jesús durmiendo. No es fácil imaginarse en esa situación. Y la barca moviéndose y él dormido. Y vinieron sus discípulos, versículo 25. Ese era el cuadro. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Marcos dice en el 4:18, Marcos relata lo mismo diciendo: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? O sea, le estaban haciendo el reclamo. Oiga, Jesús, miren la situación que estamos y usted no está haciendo nada. Ahí, echado, durmiendo. Muy bonito. Le hicieron el reclamo al Dios del universo. ¿Qué pasa, Jesús? Que sigues durmiendo. ¿No sabes qué está pasando? Vamos a morir. Y era como una falta de respeto la forma como le están diciendo. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Qué pasa contigo? Esto se parece un poco a la reacción de algunos de nosotros ante cualquier prueba. ¿Qué pasa, Dios? ¿No dices que tú proteges a tus hijos? Mírame metido en este problema y estoy solo, no sé a dónde acudir. Nadie me ayuda, no sé qué hacer. Te oro y tú no haces nada, pareciera que no me oyeras. ¿Qué pasa, Dios? Lo mismo. Actuamos lo mismo. Criticamos, pero es que ¿cómo le van a hablar los apóstoles así a Jesús? ¿Cómo es que van a despertarlo de esa manera? Pero nosotros hacemos exactamente lo mismo. Caemos en lo mismo. Así como los discípulos, que acabando de ver milagros tras milagro y sanación tras sanación, ese mismo día y todos los días anteriores, de parte de Jesús sanando, viendo y entendiendo que Jesús es Dios, ahora lloriqueaban como niños indefensos porque un mal les sobrevino. Así también nosotros, olvidando todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues es Él quien nos ha traído hasta aquí. El significado de Ebenezer, ustedes saben, Dios nos ha traído hasta aquí. Él y solo Él, no nuestras destrezas y nuestras capacidades, nuestras vivezas y nuestra inteligencia, es lo que nos ha permitido estar aquí sentados y viviendo aquí en este país y lo que sea. Es Dios el que está haciendo todo eso. Pero ¿qué pasa? También empezamos a lloriquear y a sentirnos indefensos ante cualquier calamidad. ¿Y ahora qué voy a hacer? Yo solo aquí, tan lejos, y mire, dices, ¿para dónde agarro? ¿Qué hago?
ante cualquier prueba, olvidando que somos hijos de Dios, hijos del Dios Todopoderoso, y que Él cuidará de nosotros. Él está cuidando de nosotros, Él está actuando de tal manera que nosotros estamos recibiendo lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos, pero sí lo que necesitamos desde el punto de vista de Dios. Eso es lo que Él nos está dando todos los días, y todo proviene de Él. Y nosotros somos sus hijos. Y somos sus hijos porque así lo dice el mismo Dios ahí en Juan 1:12, de que todos los que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón tenemos el derecho, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Las demás criaturas, las demás personas que no han sometido su vida a Cristo Jesús, de acuerdo a la Biblia, no se pueden considerar hijos de Dios. Pero nosotros sí, los creyentes. Pero eso, como digo yo, la crítica es peor, digámoslo así. Nosotros que somos hijos del Dios Todopoderoso y dudamos y lloriqueamos y nos quejamos de que Él deja que pasen todas las cosas que nos están pasando alrededor. Como dice Juan 2, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es lo que dice Juan 1:12. Pero sigamos con el pasaje, ahí el versículo 26. Les contestó Jesús, ¿qué pasa? Que miren, nos estamos hundiendo, ¿no ves que perecemos? Él les contestó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y yo creo que Dios nos ha contestado de esa manera muchas veces. Muchas veces. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Dónde está tu fe? ¿No dices que crees en Dios? ¿No dices que le has entregado todo el control de tu vida? ¿No dices que tú crees en Cristo Jesús y lo sigues hasta si tocar la vida la das? Pero ahí estás, arriesgando a morir y lloriqueando. ¿Cómo contestar a Dios a todas esas manifestaciones? Y aquí es donde encontramos la razón de nuestra angustia y de nuestra desesperación muchas veces en los problemas. Hombres de poca fe. Yo estoy aquí. ¿Por qué lloras? ¿Por qué sufres? Está sucediendo lo que yo quiero. Y eso lo quiero porque es lo que más te conviene a ti. Y es lo que más conviene para el plan de que solo Dios sea glorificado. No te afanes. Si en realidad tuviéramos suficiente fe y comprendiéramos completamente quién es Dios, no sufriríamos, sino que nos gozaríamos en el hecho de que Dios tiene cuidado de nosotros y que permite las pruebas para incrementar y pulir nuestra fe. Y así poder confiar completamente en su voluntad para que todo lo que hagamos sea para su gloria. Amén. Y sigue ahí diciendo, entonces levantándose Jesús, el Dios del universo, el que no se quería despertar, entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. ¿Se imaginan ustedes ese momento? Las olas altas cubriendo la barca. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cómo así que qué es lo que pasa, Jesús? ¿No ves todo esto? ¿Qué es eso? Y hace así, calmaos, y ¡pum! Todo quedó quieto. Todo quedó calmado. Todo quedó en paz. Con un gesto o una palabra de Cristo Jesús. ¡Bum! ¿Será Dios o no será Dios? Si en realidad tuviéramos suficiente fe y comprendiéramos completamente quién es Dios, no sufriríamos, vuelvo a decir. No sufriríamos. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer.
me estoy enfermo, voy al médico, hay medicinas que Dios ha permitido, el avance de la ciencia y demás, y ya han sacado medicinas para esa enfermedad. Ok, pues yo me tomo eso, yo hago lo que se puede hacer, lo que tengo que hacer. Y lo hago. El resto es cuestión de Dios. ¿Que me voy a morir? Ok, pues me voy a morir. ¿Qué puedo hacer en contra de eso? ¿Me voy a morir porque no me tomé la pastilla a las 6 sino a las 7? No. Te mueres porque Dios quiere que mueras. El versículo 27. Tan pronto Jesús dijo así, calma, lo que sea que haya dicho. ¡Wow! Los discípulos y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ellos habían visto cantidad de sanaciones, cantidad de milagros increíbles. Sabían quién está ahí al pie de ellos, sabían. Pero quedaron aterrorizados de ver ahí alguien que domina de esa manera los fenómenos naturales. ¡Wow! Conocemos mucha clase de hombres, de los demás allá, pero esta clase de hombres no la conocemos. No sabemos dónde ubicarla dentro de las clases de hombres que hay. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y así es Él. Si nosotros tuviéramos eso presente todos los días, yo creo que nosotros no sufriríamos absolutamente de nada. Así tengamos enfermedades, así nos quebremos o lo que sea, financieramente hablando. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Pues no es nadie menos que el Dios Altísimo, el Todopoderoso, nuestro soberano, misericordioso y magnánimo Dios, el creador de todo lo que existe y el sostenedor de su creación, el dador de vida y quien conoce hasta lo más recóndito de nuestro corazón y quien quiere que lo conozcamos y tengamos una relación íntima con Él para que podamos disfrutar de todas las excelencias de su gloria. Eso es lo que Él quiere de ti. Pero normalmente, ¿qué pasa con nosotros? Ante el primer embate, ante el primer ataque de la duda, y cada rato tenemos dudas, cedemos y nos preocupamos. ¿Qué va a pasar? ¿Me sanaré? ¿Qué va a pasar si llegará ese dinero a tiempo? ¿Qué va a pasar? ¿Llegará con bien a donde está conduciendo para llegar? ¿Qué pasa? Ante el primer embate de la duda, cedemos y nos preocupamos. Y nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Nos olvidamos de que somos el pueblo escogido por Dios. Somos el pueblo de Él. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y Él es el gran pastor que cuida, adorable amor a todas y cada una de sus ovejas. Todavía no comprendemos que las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son para fortalecernos y para hacernos cada día más parecidos a la imagen de su Hijo. ¿Todavía no hemos comprendido eso? Preferimos sufrir. Hermanos, nuestra fe y confianza absoluta en Dios debe reflejarse en todas las cosas de nuestra vida. En todas. Esa fe en Dios. No puede ser solamente un conocimiento intelectual, algo que debemos tener para que podamos ser sanados. Debemos tener a Cristo Jesús porque yo no quiero, o por si me enfermo, entonces es mejor tener a Jesús. No, eso no es así. No es entender, eso no es. Es entender que debemos aceptar y someternos completa y absolutamente a su voluntad. Y entender que lo que está sucediendo es su voluntad. Tenemos varios ejemplos de esos en la palabra de Dios. No es solo algo que yo esté exagerando.
Lo vimos hace pocos días, los amigos de Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego, ¿recuerdan? Que estaban, bueno, lo leo para que refresquen y sepamos qué fue lo que pasó. Ahora pues, estamos en lo de Nabucodonosor. El que no adorara una imagen que él hizo, el que no la adorara, era lanzado al horno de fuego, ¿sí? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y los demás instrumentos os postréis y adoréis la estatua que he hecho? ¿Estáis listos? Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¿Habrá, si acaso, de pronto algún Dios más poderoso que yo, que los libre de mis manos? ¿Habrá? Decía Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, pónganle cuidado y grabémonos eso de memoria, al menos aquí la imagen. Ellos a punto de ser lanzados al fuego. Y les dicen, si ustedes no hacen esto, al fuego. Contestan ellos: he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Usted está preguntando que qué Dios. Nuestro Dios puede. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque Dios había dicho, no adoraréis imágenes de nada. Ellos obedecían a Dios por sobre todas las cosas. Si Él no nos salva, Él puede rescatarnos. Si Él no nos rescata, de todas maneras no lo hacemos porque Dios ordenó eso. ¿Qué tal esa fe? ¿Qué tal esa fe en nosotros? Si no me sanas, no vuelvo a la iglesia. Es como nosotros negociamos con Él. Job 13:15. La fe de Dios. La fe de Job, perdón. ¿Qué decía Job? He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Si Dios me mata, pues me mata y listo, pero seguiré esperando en Él. Es como un poco contradictorio de que si estoy muerto, ¿cómo voy a esperar? Pero es queriendo dar la idea de que a pesar de que me suceda lo que me suceda, siempre seguiré confiando en Dios. O en Job 2:10, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dios ha actuado en mí, me ha dado esto, lo demás allá, me ha traído aquí, me ha llevado allá, y pum, le llega algún problema de alguna cosa. ¿Pero qué pasa, Dios? ¿Por qué? ¿Qué mal hice? Ahí mismo el reclamo de parte de nosotros. Job dice, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cuál es nuestra actitud muchas veces? Discutimos con Dios y no aceptamos sus mandatos. Diferente, muy diferente al ejemplo de Abraham, quien obedeció sin miramientos al estar dispuesto a sacrificar a su único hijo. Refresquen la memoria ese momento en que Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, ponlo acá y sacrifícamelo en mi honor. Y Abraham dice, ok, aquí lo hago. Su hijo amado, de la promesa. Y, ok, si tú me lo dices, lo hago. El ángel le detuvo la mano y sabemos el resto de la historia. Pero significativo esa fe de Abraham que lo hizo. O como cuando él lo llamó, Abraham, recoge tus cositas y nos vamos. Agarró sus cosas, las envolvió y se fue, salió. Sin preguntar para dónde, qué tengo que llevar,
¿llevo vestido negro o llevo vestido azul? ¿En short se puede ir o no? No, nada, simplemente salió a seguir, a obedecer a Dios. Esa es la clase de fe que es vivencial, que es de nuestra vida, que es completa. Nos quejamos de nuestra situación difícil. Es que no tengo un buen puesto, es que no estoy ganando lo suficiente, es que no, esa cantidad de situaciones. Ahora viene la pandemia y mire todo lo que nos hizo, y ahora echaron a todos de la fábrica, y ahora yo qué voy a hacer. Y recuerdan lo de Habacuc, ¿cómo dice? Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Situación caótica que cualquiera dice, ¿cómo se dice? Bueno, deja todo y se echa a la pena. Pero no, aquí Habacuc, así se me acabe todo lo que sea, pero yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él es mi Padre, Él es el que me cuida, el que me lleva de la mano, el que me da todo. ¿Cómo voy a desconfiar de Él? Él es Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer al enfrentar una prueba? ¿Qué debemos hacer? Confiar vivencialmente, confiar completamente en Dios. Hacer lo que nos corresponde. Si tenemos que hacer algo que tenemos que hacer para alguna situación, ir hasta la esquina al cajero para sacar dinero, eso lo tenemos que hacer. O cosas así. Pero debemos hacer lo que nos corresponde y orar. Orar. Alguien dirá, ¿para qué orar si de todas maneras se hará su voluntad? Tiene sentido orar. De todas maneras ya se sabe qué va a pasar. Y otro dirá, oremos para que Dios cambie sus planes y solucione rápido mis problemas. Oremos. Es decir, torzámosle el brazo a Dios. Manipulémoslo con nuestra oración para que haga lo que queremos. Y ore así, y ore de esta otra manera, y verá que Dios, si ahora ora de esta manera, ahí sí Dios le escucha. No lo vaya a orar de esta otra manera porque entonces le escucha. Órele así. Fórmulas que no tienen ningún significado, como si Dios fuera tan fácil de manipular por la forma como tú oras. Y tú simplemente tienes que orar como Dios nos dice. Ve a tu cuarto y en silencio habla con Dios. Tranquilamente, habla con Él. Cuéntale tus cosas. Tú te quejas, continuamente te quejas de algo, de cualquier cosa. ¿Le reclamas a Dios? Ojo, esto es una muestra del tamaño de tu fe. La respuesta a ¿qué debemos hacer entonces? Orar. ¿Por qué? Pues ya sabemos lo que va a pasar, va a ser lo que Dios diga. No, hay que orar porque Él lo ordena. Él ordena que oremos. ¿Por qué? Porque por medio de la oración es cuando reconocemos quién es Él y reconocemos quiénes somos nosotros. Que Él lo es todo y que nosotros no somos nada. La respuesta a qué debemos hacer está en Filipenses 4, 6, 7, que nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Eso es lo que tenemos que hacer. Ora, conversa con Dios, preséntale a Él tu situación, aunque Él ya la sabe. Pero Él quiere que tú se la digas, para que tú te humilles delante de Él y reconozcas quién es Él y quién eres tú.
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pero ¿cómo le voy a dar gracias si es que estoy metido en un problema? Dale gracias por todo lo que ha hecho Dios anteriormente contigo. ¿Y qué va a pasar con eso? ¿Qué saco yo con hacer eso? Ahí dice, ese es el resultado de la oración. Eso es lo que Dios produce por medio de esa oración. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa oración te va a dar paz, y tú con paz, y tú con esa paz, tus pensamientos van a estar guardados en Él, y no vas a empezar a desesperarte y ahora para dónde agarro, aquí, para allá, y cometer errores. Porque te da paz y tú puedes pensar más tranquilamente, hacer lo que te corresponde, porque estás obedeciéndole a Él. ¿Te has quejado alguna vez? Acuérdense, cuando te quejes, de acuerdo a tu queja, ese es el tamaño de tu fe. Hermanos, vivamos la fe. Vivamos lo que en realidad decimos creer. Vivamos lo que creemos, así sea que sea solo intelectual, pero vivámoslo, porque si no vivimos eso no es nada. Y vivir es confiar plenamente en Dios. Y eso nos da paz. Vamos a orar. Dios mío, Padre del cielo, no es fácil estar uno tranquilo en medio de la tormenta, Padre del cielo, porque nuestra humanidad nos lleva a pensar de que nosotros solos podemos resolver los problemas y salir de la situación en que estemos. Enséñanos a confiar en ti completamente y a vivir esa fe en ti, Padre del cielo. Transfórmanos, danos ese convencimiento y ese deseo de vivir la fe en ti. Ponemos esta semana en tus manos, Señor, para que tú obres en nosotros y nos ayudes a no quejarnos de nada, sino confiar plenamente en ti. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.